Buenos días, amadas amigas y hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio, Una mujer sabia, principios para vivir como Dios lo diseñó, de la autora Wendy Bello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo que vamos a estar meditando sobre principios importantes que podrían hacernos sabias o necias. Señor mío, ayúdanos a que podamos ser sabias. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces el tema que vamos a tratar durante este tiempo es muy importante, se llama Cuando de hablar se trata. Sin lugar a dudas que este pequeño eh, sentido, el que es el del cuando uno saborea, ¿sí? Está adicionalmente pues la lengua ayuda para eso, pero la lengua ayuda para sacar cosas a través de esta boca que realmente dañan. Entonces, en eso es lo que nos vamos a concentrar. Recuerdo muy bien todas las veces que siendo niña mi abuela me repetía esta frase: las palabras son como el agua, una vez derramada no podemos recogerla toda. Sí que tenía razón. Desde entonces han pasado varios años, pero te confieso que más de una vez he derramado palabras que hubiera querido nunca pronunciar. Así igual para mí. La Biblia habla mucho de nuestras palabras. De hecho, si hacemos una exploración rápida del libro de Proverbios, descubriremos que un gran porcentaje de este libro se enfoca en nuestro hablar, en nuestras palabras, en nuestra lengua, en nuestra boca. En los 31 capítulos del libro podemos encontrar, de acuerdo a la Biblia de las Américas, la palabra lengua 20 veces, la palabra hablar 4 veces y palabras aparece en 41 ocasiones. Por lo tanto, es fácil concluir que Dios quiere que prestemos atención a cómo hablamos y el uso que damos a las palabras. La mujer sabia refrena sus palabras. Qué difícil que es hacer esto. Es muy fácil, en lugar de refrenar las palabras, simplemente dejarlas salir. Y ella cuenta su historia acerca de la situación que tuvo con su esposo. Mi esposo y yo habíamos hecho varios planes para ese día, pero como dice el refrán, se volvieron sal y agua. En honor a la verdad, no me duele tanto que nuestros planes se desvanecieran como el haber perdido la batalla una vez más. Por supuesto, el enemigo de nuestras almas no perdió tiempo en recordarme mi derrota. ¿Qué batalla? Dirás tú. La batalla conmigo misma y con mi lengua. Haber dicho cosas de las que luego me arrepentí. Hay todas clases de estadísticas sobre si la mujer cuántas palabras emite durante el día y cosas por el estilo. Sin embargo, necesitamos aprender que la mujer sabia domina sus palabras, es decir, sabe cuándo hablar y cuándo no. Veamos este proverbio al respecto. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Y dice ella, no siempre he sido sabia en este aspecto. Más veces de la que quisiera recordar o admitir he hablado de más o cuando no debía. Unos días después del mencionado incidente con mi esposo, Dios hizo que me encontrara, dice ella, con estas palabras en el Salmo 141:3. Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. La releí varias veces y pensé cuán bien entendía a David, el autor. Yo también necesito un centinela, un guardia que selle los labios y no me deje abrirlos cuando no deba. Lamentablemente, esto no es posible en el sentido literal de la frase. La única que puede hacer la función de centinela en este caso es la autora y en el caso nuestro cada una de nosotras. Es decir, dominar las palabras, refrenarlas antes de que salgan de nuestra boca. Y estuve mirando en el comentario de una Biblia que uso sobre diferentes versículos que se encuentran en la palabra respecto de nuestro hablar. Entonces voy a empezar a mirar unos
porque hay una clasificación de la lengua. Y yo me pareció tan curioso, dije, una clasificación de la lengua. Ok. Entonces la clasificación son la lengua controlada, la lengua bondadosa, la lengua perversa y la lengua detractora. Y de cada una de ellas está en el libro de Proverbios los ejemplos de los versículos. La lengua controlada, pues la primera es esta que acabo de leer: el que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio refrena su lengua. Esa está dentro de la lengua controlada, como diría, cuando refrena sus palabras, de acuerdo con la autora. El otro es Proverbios 11:12. El hombre prudente calla. Seguramente debe ser porque dice hombre, entonces nosotras no entendimos y debía aplicar también para mujer. La mujer prudente calla. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. ¿Cuántas veces que hemos emitido algo y entonces ya nos damos cuenta que estuvo mal lo que dijimos y empieza esa palpitación en nuestro corazón de, ay, ahora o va a estar furioso o voy a tener tal consecuencia, etcétera, etcétera, pero uno sabe que no refrenó su, que no refrenó sus palabras. Proverbios 15:1, que siempre me ha gustado ese versículo: la blanda respuesta quita la ira. Sin lugar a dudas que es un versículo que debemos aplicar en nuestras vidas. Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida. En muchas ocasiones uno encuentra personas en la vida de uno que tienen esta forma siempre suave de hablar y es apacible, no es impulsiva, como en muchas ocasiones es la mía. Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder. El corazón del justo piensa para responder. Proverbios 16:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Cuando hemos hablado de palabras así, en verdad que añadimos gracia al oyente y a nuestra alma. No sé si recuerdan que luché varios años con mi mal hablar, un vocabulario horrible, y yo creo que utilicé todo esto y eran muy pocos los casos de la lengua controlada o la lengua bondadosa. Casi siempre era la lengua perversa y la lengua detractora, tristemente. Le doy gracias a Dios que continúa obrando en mí. En ocasiones se me sale alguna cosa que no debo, en el sentido de ser perversa, por ejemplo, pero el Señor ha transformado muchísimo mi hablar. Aún me falta años y años y años en el que el Señor me ayude a ser sabia en esta área. La lengua bondadosa. Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Proverbios 12:18. Mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:25. La buena palabra alegra. Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves y sanidad al alma y medicina para los huesos. Pero vayámonos al opuesto, a aquellas cosas que están dentro de la clasificación de la lengua perversa y la lengua detractora. La lengua perversa. Proverbios 6:14, Proverbios 6 del 12 al 14. No escribí todo el versículo, pero así es. Voy a leerlo como lo escribí. Al hombre malo, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Y al final del versículo 14, siembra discordias. Y me puse a pensar, nosotras
de pronto no somos malvadas, sí, ya el Señor nos ha quitado mucha de la perversidad que había en nosotras. Sin embargo, el que siembra discordias está contado ahí como el de lengua perversa. Yo le ruego al Señor que Él nos ayude en nuestra congregación y en las congregaciones, la congregación americana y, en fin, en toda su iglesia, porque sin lugar a dudas que es un aspecto clave el de sembrar discordias a través de esta. Y eso produce mucho, mucho, mucho daño. Dentro de la lengua perversa está Proverbios 8:13. La boca perversa aborrezco. Dios la aborrece. Y nosotras hay veces la hemos usado para sembrar discordia. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme, el comentario, la crítica. Todas estas son cosas que las sabemos, pero las dejamos pasar en nuestra vida. La lengua detractora, Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. ¿Cuántas veces hemos emitido un concepto de alguien que no era cierto, lo cual es una calumnia? En el sistema jurídico hay una cosa que se llama difamación. Y por difamación hay ahorita un proceso grandísimo en Estados Unidos por un hombre que difamó a unas familias las cuales habían sido sujetas de un ataque en un colegio en donde mataron a varios niños y él emitió el concepto de que eso era como una farsa. ¿Qué problema en el que está ese señor para redimir a estas familias a quienes les ha hecho mucho daño a través de la calumnia, a través de la difamación? Ojo con lo que decimos. No difamemos a las personas. Es más, aun si nosotras vemos algo, si vemos algo que es un pecado, en lugar de regar un chisme o convertirlo en una calumnia, entonces nosotros tenemos la indicación de Mateo 18, donde nos dice que llamemos primero a la persona, la confrontemos y podemos encontrar ahí inclusive respuestas que nosotras no esperábamos. De pronto lo que estamos pensando es incorrecto o de pronto sí es correcto, pero hay un proceso por el cual debe pasar eso que pensamos, a lo cual debemos llamarle la atención a alguien de la iglesia que esté pecando. Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Muy cierto. Hay veces uno se la da de muy, muy, muy. Y con nuestra boca dañamos a la gente. Dios quiere que usemos nuestras palabras para edificar a otros, de acuerdo con Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto hace parte el siguiente versículo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Precisamente en nuestra escuela dominical vamos a comenzar el estudio del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces nosotros la contristamos con nuestra lengüita? Así es que, ojo con esto. Y la autora citó un versículo que a todas también nos debió sorprender cuando estábamos viendo en las predicaciones dominicales a Santiago, que dice, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Y dice la autora, me quedé así como quizás estás tú ahora, sin habla. ¿Hasta qué punto valora Dios nuestro hablar? No podemos tomar a la ligera la advertencia de su palabra. Dios toma muy en serio lo de refrenar nuestra lengua. No es cosa de juego.
ir por la vida diciendo todo lo que pensamos sin sopesar las consecuencias y dando rienda suelta a nuestras palabras, pero que vivamos en una sociedad que no sabe refrenarse en ningún sentido, nos cuesta mucho hacerlo. Creemos que la libertad de expresión no justifica todo. Sin embargo, en pocas palabras, el Señor nos dice, por medio de Santiago, que de nada vale todo lo demás que hagamos a nombre de ser cristianas si no ponemos freno a este músculo pequeño al que llamamos lengua. Bueno, refrenar las palabras es una manera segura de hablar lo necesario en el momento indicado. Y ella habla de muchos más ejemplos acá que espero que tomes tiempo para leer esta porción que lleva por título La mujer sabia refrena sus palabras. Y pues discutiremos sobre todo esto el miércoles. Vamos a orar. Señor mío, te damos gracias por tu bendita palabra y yo te ruego y te pido perdón, Señor, por tantas veces que he emitido palabras que hacen daño a otros, Señor. No solamente a, a mis seres queridos, a mi esposo, a mis hijos, en muchas ocasiones a mis hermanas en la iglesia, amigos, eh, antes cuando trabajaba, a mis jefes, Señor. En fin, sabes que cuán difícil que es controlar esta lengua, tal como dice Santiago, y que puede encender un fuego. Oh, mi Señor, eh, yo te ruego que nos ayudes como mujeres cristianas a que podamos refrenar nuestra lengua. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.